Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a encontrar un par de números cuya diferencia sea 180 y cuyo producto sea mínimo. Como no conocemos en este caso a los dos números, vamos a usar variables. Vamos a suponer que nuestros números son X y Y. Entonces, mi primera hipótesis es que la diferencia entre estos dos números es de 180. Entonces vamos a poner que X menos Y es igual a 180. Y buscamos que el producto de estos dos números sea, en este caso, mínimo. Eso significa que debemos definir a nuestra función P, sería el producto, entre mis dos números, X por Y. Ahora bien, esta función depende de dos variables, tanto de X como de Y. Así que debemos encontrar la manera de reescribirla como una función que solo dependa de una de las variables. Para ello vamos a ocupar la hipótesis. De esta hipótesis, en este caso, por simplicidad, voy a despejar a x. Entonces, la y que está restando la paso del otro lado del igual, sumando. Me da entonces 180 más y. Ahora, esta variable x la voy a sustituir en la función p, de modo que me quedaría 180 más y por y. Observamos que esta y es una función que depende solo de y, así que podemos calcularle su mínimo. Antes de realizar este cálculo vamos a efectuar la multiplicación. Entonces, usando la propiedad distributiva, 180 por y más y por y quedaría y cuadrada. Bien, a esta función vamos a buscarle su mínimo. Para ello, comenzamos calculando su derivada. Derivamos en este caso respecto a y, entonces me quedaría la derivada de 180 y más la derivada de y cuadrada. Sin embargo, la derivada de 180 será solamente, de 180y será solamente 180, mientras que la derivada de 2y, de y cuadrada sería solo 2y. Ahora, ya teniendo la derivada, buscamos sus puntos críticos. Eso significa que p de y debe ser cero. Sustituyendo lo que nos quedó en la derivada, sería 180 más 2y igual a cero. Resolvemos para 2y. De modo que el 180 lo paso del otro lado restando. Me queda la ecuación 2y igual a menos 180. Luego, el 2 lo paso dividiendo. Entonces me quedaría menos 180 entre 2. Sin embargo, 180 entre 2 nos queda en este caso menos 90. Así que el punto crítico, porque la derivada sea cero, nos da en este caso y igual a 90. Nos hace falta checar otra cosa para los puntos críticos, aquellos puntos donde la derivada no existe. Para ello analizamos la regla de correspondencia de la derivada. En este caso observamos que se trata de una suma. Al ser una suma, esta operación se puede calcular siempre, de modo que la derivada no existe. En realidad esta condición no se cumple nunca. Esto nos permite entonces concluir que solo tiene como punto crítico a y igual a menos 90. Nos hace falta saber si este punto crítico es un máximo o es un mínimo para nuestra función. Bien, vamos entonces a calcular la segunda derivada. La segunda derivada de nuestra función se obtiene derivando a 180, pero su derivada es cero. Luego la derivada de 2y sería solo 2. Así que pues esto termina siendo solamente 2. Evaluamos esta segunda derivada en nuestro punto crítico que nos quedó menos 90 y esto nos queda 2, que es una cantidad positiva, lo cual, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, nos permite concluir que entonces
la función producto tiene un mínimo, en este caso cuando y vale menos 90. Sin embargo, el problema originalmente nos pedía encontrar dos números cuya diferencia fuera 180 y cuyo producto fuera mínimo. Hasta este punto solo conocemos uno, que es y, menos 90. Para encontrar el otro valor, usamos esta expresión. X debe ser 180 más y. Entonces ponemos x igual a 180 más el valor de y que encontramos, que es menos 90. Al hacer la operación, resulta entonces que x vale 90. Y entonces nuestros dos números que buscábamos son 90 y menos 90 respectivamente, los cuales al calcular la diferencia x menos y me va a dar 180 y además acabamos de encontrar que en y igual a menos 90 el producto alcanza un valor mínimo. Con esto llegamos al final del video. Si te gustó su contenido, por favor compártelo, suscríbete al canal y déjame un like.